Antonio, ¿cuál es el retablo que has restaurado en estos últimos días? Pues hace un par de semanas se ha restaurado un retablo que se hizo hace unos 10 años para Córdoba. Entonces habían caído algunas piezas cerámicas y entonces se ha restaurado reponiendo todas las piezas que faltaban. En total han sido sobre unas 30 o 40 piezas. El de Córdoba no es el único retablo que tú has hecho, ¿verdad? No, se han hecho muchísimos retablos. Se han hecho para Córdoba, para Granada, Málaga, Sevilla, Huelva, bueno, prácticamente para casi toda Andalucía y algunos sitios de fuera de ella. Tú además eres monitor del taller municipal de cerámica. ¿Qué es lo que hacéis en dicho taller? Bueno, este taller lleva ya casi 25 años, o quizás más, desde el año 84. Y bueno, se va formando un grupo de gente que oscila entre 30 y 60 alumnos durante el año. Ahora está más flojilla la cosa con la cuestión de la crisis, que se nota en todos los sitios y también ha bajado el número de alumnos bastante. Y desde que empezó la idea siempre ha sido de formar a gente para que aprenda y hagan un montón de cosas que le hacen para sus casas. También se ha formado a gente que hay monitores en otros pueblos que han salido de aquí. También han venido aquí mucha gente que termina la carrera de cerámica y viene aquí a perfeccionarse y están aquí durante un año. En fin, hacen muchas cosas. De tantos años, muchísimas se han hecho. ¿Dónde se imparte el taller y cuáles son los horarios? Bueno, se imparte en el taller, está ahora mismo en la plaza del ayuntamiento, en los altos de la plaza de Abasto. Y hay horario de mañana y de tarde. Por la mañana es de 10 a 1 y por la tarde es de 5 a 8.